Bien, página 5 de geometría. Pregunta 3. Tenemos esta pregunta 3 del teorema de Pitágoras. Tenemos que leer la pregunta con atención. En este caso se plantea de esta circunferencia, esta figura que representa una circunferencia. El diámetro es 6 y el radio sería entonces 3. Bien, el centro es O y significa que debajo de cualquier punto de la circunferencia hay 3 unidades, ¿verdad? Y que este punto A es punto de tangencia, es decir, que entre la circunferencia y la recta, o sea, aquí va la circunferencia, aquí va la recta, solo tienen el punto A en común. Bien, para resolver esto necesitamos, la pregunta nos pide la medida del segmento OB, pero vean que ahí podemos hacer acá un triángulo. Bueno, este vale 4 unidades. Aquí tenemos que el diámetro vale 6, por lo tanto el radio es 3. Ahora, ¿por qué el segmento vertical vale 4 unidades? Bueno, para sacar la diferencia en el eje Y al número vertical que esté más arriba, menos 4, en este caso le restamos el que está más abajo y esta resta nos da 4, de acuerdo con lo que aprendimos de séptimo. Bien, luego entonces aquí sería aplicar el teorema de Pitágoras. Le vamos a llamar a la hipotenusa con C. Bueno, C es igual a raíz cuadrada de A cateto a la 2 más cateto a la 2, es decir, OB es igual a raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2, por lo tanto OB es igual a 5. Luego, para calcular las coordenadas, tenemos que una coordenada lo siguiente. Aquí está el eje, el corte con los ejes 0,0. En este caso la coordenada me indica para llegar al punto O tengo que desplazarme cierta cantidad de unidades hacia la izquierda y cierta cantidad de unidades hacia abajo. Primero se dice entonces cuánto nos desplazamos hacia la izquierda, es decir, estando aquí en O, si nos vamos perpendicularmente al eje X, ¿a qué punto llegamos? Bueno, recuerden que esto valía 3, por lo tanto esto vale 3. Quiere decir que llegamos a menos 3, que indica que me desplacé 3 unidades hacia la izquierda. Luego acá, aquí, si estoy acá en el punto O, ¿a cuál número veo en el eje Y? Bueno, estas son las coordenadas del punto O, que es menos 3, y en Y obviamente está menos 4. Entonces las coordenadas de ese punto son menos 3, menos 4. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estando acá en el origen nos desplazamos 3 unidades para la izquierda, 4 para abajo y llego al punto O. Bien. Luego tenemos la distancia entre dos puntos, que es una aplicación del teorema de Pitágoras. Ven. Entonces la distancia se dice que es la diferencia. Primero la distancia tenemos que definirla, que es entre dos puntos, desde luego. Entre un punto 1, recuerden que siempre se menciona el eje X primero y luego el eje Y. Esto significa la X del punto 1 y la Y del punto 1. En el punto 2 esto significa la X del punto 2, la X del punto 2 y la Y del punto 2. Entonces, esta fórmula significa que esta es la diferencia que hay en el eje X, es decir, la Y de la derecha menos la Y de la izquierda, perdón, la X de la derecha menos la X de la izquierda. Aquí pueden ver el dibujo. Esa diferencia le va a la 2 más
la y superior menos la y inferior, eso elevado a la 2. Para verlo de manera más práctica podemos decir lo siguiente. Voy a llamarle a este punto el punto 1 y a este le voy a llamar el punto 2. Entonces, la distancia se define como la raíz cuadrada de las x del punto 2 menos la x del punto 1 elevado a la 2 más la y del punto 2 menos la y del punto 1 elevado a la 2. ¿Pero qué es eso? Bueno, en este caso 7 es la x del punto 2, entonces a 7 le restamos la x del punto 1, que sería un menos 3, y eso lo elevamos a la 2, más la y del punto 2 es un menos 1, a eso le restamos menos 4, lo elevamos a la 2. Entonces, a 7 menos menos 3 es 10. Y menos 1 menos 4 es 3. Y eso entonces nos daría raíz. Bueno, eso se lo puede colocar así a la calculadora. Le voy a hacer esta nada más para mostrarles. Sería raíz de 10 a la 2. Bueno, sería mejor poner paréntesis, acostumbrarnos. Más 3 a la 2. Y eso nos da raíz de 109. Bien. Esa sería la distancia entre esos dos puntos. Acá, si este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2, entonces la distancia igual se va a definir como la variación en el eje X a la 2 más la variación en el eje Y elevado a la 2. La variación es, ya les dije, en el eje X la resta de la X de la derecha menos la de la izquierda, y en el eje Y la Y superior menos la inferior. Entonces esto sería, en el caso de X, 7, que es la X del punto 2, le resto menos 5, que es la X del punto 1, eso elevado a la 2, más 0, que es la Y del punto 2, menos 2, que es la Y del punto 1. Entonces esto sería 5 menos 7 son 12, elevado a la 2, más esto sería menos 2 a la 2. Aquí nada más hacerles notar que cuando esto se digita en la calculadora hay que tener mucho cuidado. En el caso de 12 el paréntesis no se necesita, pero en el caso de menos 2 el paréntesis se vuelve obligatorio. Y eso nos da entonces 2 raíz de 37. 2 raíz cuadrada de 37 sería la respuesta. Esa es la distancia entre esos dos puntos. No importa cuál llamemos con punto 1 y punto 2. Aquí sería de nuevo la distancia entre los puntos, es la raíz cuadrada de la variación en X a la 2 más la variación en Y menos la variación en Y a la 2. Bien, eso sería acá 4pi, que es la X del punto 2, menos 3pi, que es la X del punto 1 elevado a la 2, más 5e menos 2e, todo eso elevado a la 2. Aquí tendríamos que esto nos da pi a la 2 más 7e a la 2. Bien, acá entonces esto pi a la 2 es simplemente pi a la 2 más 7 a la 2 es 49, pero eso tiene una e que también queda elevada a la 2. Esta sería entonces la respuesta final de la distancia entre esos dos puntos, y la raíz tiene que cubrir perfectamente todo lo que queda dentro de ella. Acá hay que calcular el perímetro si se sabe las coordenadas. Bueno, el punto A es 2,5. Punto A es 2,5, lo voy a tener en cuenta. Entonces acá
Em, la fórmula que voy a utilizar es la distancia entre puntos, donde d es igual a la raíz cuadrada de la diferencia en el eje x, o sea, la variación en x al cuadrado más la variación en y al cuadrado. Es decir, primero voy a encontrar el punto AB, y para esto voy a tomar AB como el punto 2 y A como el punto 1. Entonces esto sería, la resta de las x sería 4 menos 2 elevado a la 2. La resta de las y sería menos 7 menos 5 elevado a la 2. Entonces esto sería 2 elevado a la 2 más, y aquí nos quedaría menos 12 elevado a la 2. Entonces esto sería, este fue uno parecido al que ya hicimos. En realidad va a dar lo mismo. Voy a digitarlo nada más para que lo vean, pero sería 2 a la 2 más, ese me quedó fuera, tiene que quedar adentro, más menos 12 elevado a la 2, y esto es 2 raíz de 37. Pero ahí nada más encontré AB. Ahora voy con BC. Para calcular BC, ya la fórmula esta la tengo, no voy a ponerme a escribirla, como es un mismo ejercicio, a escribirla más veces. Ya la tengo, entonces sería BC, B va a ser el punto 1 y C va a ser el punto 2. Entonces esto sería raíz cuadrada de menos 1 menos 4 elevado a la 2 más 3 menos, y le resto el valor de la y del primer punto, que es menos 7. Entonces sería menos 7. ¿Ves? Entonces me va a quedar aquí menos 1 menos 4 son menos 5, y menos 3 menos 7 son 10. Entonces eso lo ponemos a la calculadora y nos va a quedar 5 raíz de 2. Ahora vamos a tomar C es menos 1,3. C es menos 1,3. Voy a tomar entonces a C como el punto 1 y a B como el 2. Entonces CA, o sea, A va a ser el 2 y C el 1. Entonces sería raíz cuadrada de 2 menos 1 a la 2 más 5 menos 3 a la 2. CA sería raíz cuadrada de 3 a la 2, y 5 menos 3 son 2. CA, esto nos va a decir, hacemos con la calculadora, raíz de 13. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de esta figura? Bueno, el perímetro sería la suma de sus lados, o sea, 2 raíz de 37 más 5 raíz de 2 más raíz de 13. Listo.